Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos con Catalina Infante para hablar de su libro de cuentos. ¿Diríamos cuentos o diríamos...? Cuentos. ¿Sí? Sí. Hechos y derechos. Sí. El concepto cuento... Cuento raro. El concepto cuento le queda grande. Son mucho más que cuentos. Sí. Vamos a comenzar leyendo una pequeña introducción, donde vienen dos cosas muy interesantes que yo no sabía. No sé mucho de ello tampoco, pero uno se supone que sabe mucho. Catalina Infante Beovich nació en Buenos Aires, pero se crió en Santiago. No tenía idea que había nacido en Buenos Aires. Sí. Esa fue mi primera sorpresa. Y el renglón final también, porque dice que nunca has visto Star Wars. No. Eso no se hace. Pero era un dato para ponerlo en una biografía, ¿no? Es un dato, por eso es un dato absolutamente de la causa, porque no todos los días se ve una cosa que así. nunca había pasado por la experiencia Sí. de Star Wars. Bueno, tú eres, el mundo te conoce, pero eres entre otras cosas, aparte de una gran persona, y ahora futura madre, editora, curadora, dueña de librería, librera como yo, somos, ¿cómo se dice? Colegas. Colegas. Ah, bienvenida, Silvana. Silvana está detrás de la cámara, por supuesto. Ella sí vio Star Wars. Sí, absolutamente, lo tengo claro. Y entre otras cosas escribiste esta joyita que nos pareció sorprendente el estilo. ¿Por qué? Porque es, como dicen por ahí, es raro. Sí. Es raro, no es el típico cuento con estructura de cuento. Está más bien hecho como a borbotones, pero unos borbotones que se van entrelazando de una forma tan extraña que da gusto. Da gusto cuando uno anda buscando algo distinto, encuentra todos somos una misma sombra. ¿Fue tu idea o nació de la edición? ¿Qué pasó por ahí? Te mentiría si es que fue una idea premeditada, es como mi manera de escribir. Tampoco, o sea, tuve un trabajo de edición súper fuerte, pero no en el sentido como de cortar, pegar, rearmar. Más como de arreglar unas cosas de la historia o de, no sé, como ir puliendo un poco el libro, pero nacieron con esas estructuras y así son raros, pero creo que funcionan, digamos. Pero sí, son buenamente raros, porque hay cosas que uno dice, oh, qué raro, y lo deja porque... Raro malo o raro claro, bueno. este es un raro bueno. Pero entonces sí que era difícil de vender, sí, vale, es como... Es que sí. Tiene que ser una persona que le guste leer primero cuentos, que ya son pocos, Sí. y segundo una persona que esté dispuesta a asumir el desafío de leer un libro con una estructura distinta, pero es fácil vendérselo a la persona de esas características cuando uno le dice te vas a sorprender. Claro. Se sorprende, ¿verdad? No lo sé porque acaba de salir el libro, entonces no he sabido mucho como de las reacciones, pues yo estoy bien así como expectante, he tenido todo tipo de reacciones, entonces también es como, no sé muy bien qué esperar. Hay gente que como que le ha encantado y como que sintoniza mucho con el libro, otra gente que se ve extrañada y no entra, entonces como que eso es muy entretenida esa experiencia de publicar, porque en el fondo uno saca algo que está en un espacio muy íntimo y como muy de uno solo, como, y lo expone a la gente y a los otros, y los otros te dan su feedback y su mirada, y eso como que te nutre también. Es bonito, como es un diálogo, y en ese diálogo, como dices tú, hay como, no sé, se nota a veces como eso raro, ¿cachai? Que de repente puede como no entenderse o qué sé yo. No se entiende, si lo raro es la estructura. La estructura, claro. No es que sean raros porque son inentendibles o qué pasó aquí o le faltó un pedazo. No. Va por otro lado, va por el lado de contarte, como te decía, la historia a borbotones y que uno prácticamente la arme. Claro. Porque Lo que pasa es que cuando uno escribe no está pensando en eso, entonces solamente, eso es lo lindo de publicar, que de repente llega el lector y te dice como, oye, como esto por qué es así, o leen cosas que uno no se daba cuenta, también es un ejercicio de exponerse, es como el psicólogo, el psicoanalista, que uno está hablando y no tiene idea de lo que el otro no, de lo que el psicólogo está notando de ti, es un poco eso, es como exponerse y que el otro haga su propia lectura, y eso es bonito, un diálogo con otro. ¿Fue un trabajo largo? ¿O son en el tiempo desde que empezaste a escribir el primer cuento hasta que sí, fue un trabajo largo, o sea,
tuvieron su tiempo. Yo creo que este era el tiempo del libro y llegó, o sea, el tiempo de publicarlo. Pero son cuentos que el primero debe tener 5 años. Y los fui, de aquí, o sea, hace 5 años que lo he estado escribiendo y retomando y olvidándolo un rato. Y estuvieron guardados en una carpeta mucho tiempo. Y llegó un minuto en que mi editora como que me impulsó a como ya, pues saca un libro de cuentos. Y fue como tengo esto, ya trabajémoslo. Y fue acá porque en el fondo me di cuenta que tenía como para hacer un libro y que tenían una unidad. Yo los veía muy dispersos y muy fragmentados, digamos. Y al final también es bacán ese proceso de, o sea, ese trabajo junto a la editora, de darse cuenta que tienes un material que antes lo veías como disperso por todas partes y de repente tiene una unidad. Y eso conlleva un tiempo, es como, no es tan inmediato. Hubiese sido, no ha llegado María Paz, pero esperemos que aparezca por acá. Sí. Habría sido genial porque las habría tenido las dos, porque ella acaba de publicar un libro que Sí. llegó hoy y que también tiene algo muy en común con este, que también son historias de mujeres. Sí, es bonito, ha sido súper lindo el trabajo en ese sentido porque aparte de ser mi editora es mi amiga, entonces ha sido como un trabajo muy de partner, de como yo leí su libro también cuando ella terminó de escribirlo y no sé, ha sido bacán porque tienen una sintonía los dos libros y resulta que salieron muy pegados también, entonces creo que se acompañan un poco, son como primos, son primas los libros. Ya saben, tenemos la primicia de que este libro va hermanado o imprimado en este caso con el de María Paz Rodríguez, que se llama Niñas Ricas. Niñas Ricas, sí. Y también todas las protagonistas son mujeres y es un libro bien como desde la óptica femenina, así que tienen ahí como un diálogo. Siendo muy distinto de su estructura, tenemos dos maneras de narrar muy diferentes, los personajes son muy distintos, pero tienen un diálogo. Tus personajes, ya que mencionaste la palabra ideal para la siguiente pregunta, tus personajes son muy solos. Sí. ¿Tú eres sola? No, pero es que no sé qué significa ser solo, pero valoro mucho la soledad, sí me gusta estar mucho en soledad. Y no sé, yo creo que la disfruto, pero también la he padecido en otros momentos de mi vida, tengo como esa relación así ambivalente con la soledad como lo tenemos todos. Pero yo creo que este libro sí recoge esa parte, sí, como más solitaria. Pero yo creo que la soledad es como un estado que no tiene que ver con cuánta gente tú estés o no estés, es como un estado interior también, que uno puede buscar o en el cual uno se puede atrapar también. Y este libro habla mucho de eso, ¿no? De cómo estos personajes a veces buscan la soledad, buscan aislarse, como el cuento Una isla, que es el primero, que es la chica que se va, busca esa soledad, pero también está atrapada en esa isla y en esa soledad. Y así, bueno, y el último cuento creo que reivindica esa soledad porque las mujeres encuentran una manada y están hermanadas, digamos, en esta tribu de mujeres que están sobreviviendo como una apocalipsis. No solo están juntas como en esta manada, sino que se funden finalmente con la tierra y eso también es como terminar con esa soledad, como hacerse uno con otro. Eso salió como muy Tao. Tao. Cuando lo leí, wow, nos fuimos a Oriente de una. Sí, es un cuento raro también, pero creo que es como, era necesario para el libro, como final del libro, porque, no sé, es muy distinto a los otros, ¿no? Es como más... Tiene más estructura de cuento. Sí, tiene más estructura de cuento y ya es como ciencia ficción también. Así Sí, como eso te iba a comentar, que como que linda ahí con la ciencia ficción. Hay dos cuentos que lindan un poco con la ciencia ficción. Sí, más al final, yo creo Sí. que va desde lo más realista a Exacto. lo más... Pero... Ese es el trabajo de la editora. Sí, en ese orden tenían otro orden antes y yo había partido con ese cuento y sí, pues, la idea era que lo cerrara y me pareció que era súper asertivo hacerlo así y creo que cuando ya lo leí con ese orden el libro cobró unidad. ¿Te gusta que se estén, y de una buena vez, hablando más de mujeres, de cosas de mujeres, hechas por mujeres? Sí, me gusta porque yo no crecí, mi generación no creció escuchando, o sea, no crecimos escuchándonos a nosotras mismas, pues, entonces éramos como seres aislados y
Y uno leía a los hombres y se identificaba con las historias de los hombres como si fueran propias, y tenemos esa capacidad de hacerlo, pero había toda otra parte que no conocíamos, que eran de nuestras pares y que estaban silenciadas, y es bonito que esté pasando eso ahora, y también que los hombres tengan la oportunidad de conocernos más y sentirse identificados con temas que estamos planteando nosotras. ¿Sí? Que en una de esas son los mismos temas. Que son los mismos temas, mirados desde otro lado, pero que podemos como nutrirnos en ese diálogo de leernos unos a los otros, que es algo que nosotros siempre hemos hecho, de leerlos a ellos, a ustedes, digamos, pero... Sí, mucha literatura, pero últimamente iba yo al hecho de que últimamente, ya hablamos de 2 años, se ha publicado mucha autora mujer. Sí, y se está republicando como, o sea, no sé, Virginia Woolf como que tiene un boom nuevamente, donde tú hay millones de ediciones nuevas. Pero la Margaret Atwood la están descubriendo la ahora. La Margaret Atwood, claro, que tiene como series en Netflix. No sé por la están descubriendo, yo la veo de cuando era sí, chico. Pues, hace mucho tiempo. No sé, ponte tú, hoy día justo subí al Instagram de la librería una antología, o sea, la antología, la obra completa de Safo, que como siempre supimos que existía Safo porque uno le enseñaba que existía esta poeta, pero no teníamos realmente el acceso a su obra así como en un libro. Y ese caso es peor, porque sí. Te contaré que de mi generación, que ya tengo como el doble de años tuyo, pensábamos que Safo era hombre. Heavy. Sí, pues y uno lo aprendía como, bueno, Safo era hasta lesbiana, y como que claro, como que de ahí viene el término lesbiana y todo lo que sabéis de ella. Pero ahora está la obra disponible. Y no sé, también hay como que se están abriendo unas miradas más amplias de las mujeres, porque tenían estas categorías, como la Gabriela Mistral era esta profesora que hacía rondas para niños, que así nos la enseñaban en el colegio. Sí, lamentablemente. Y es como la gran pensadora de Chile, y no estaba como tan valorada, al menos cuando yo era chica no era tan valorada como ahora, y falta todavía, yo creo que falta todavía entender a la Mistral mucho más, o sea, como que recién ahora es como estamos dimensionando como el personaje y la importancia que tiene. Y así también con, no sé, con la Virginia Woolf también es como esta señora que se suicidó, ¿cachai? Y es mucho más así como leyendo los diarios uno se da cuenta que era una mujer mucho más rica, así como de conocer, un personaje mucho más rico de conocer que solamente esta parte como de esta mujer que está como deprimida y que termina suicidándose. Pero también pasa que con las grandes escritoras femeninas a uno le gustan ellas, ¿te has fijado? Que no pasa con los hombres, que con el hombre tú lees un libro, te parece genial el libro, pero me importa un huesco quién es el tipo. En cambio, cuando uno lee una escritora clásica, exacto, y son ricas, sí, son vidas ricas, sí. A veces sufridas, a veces no. Es que son muchas mujeres en una mujer, y eso yo creo que es como el gran descubrimiento, como que al menos yo tenía esta visión, yo misma tenía esta visión de las mujeres cuando era chica en relación a la literatura, que es como más reducida, así como de catalogar en una cosa. Y las mujeres somos muchas mujeres interiormente, y yo creo que eso también siento un poco que pasa en este libro mío, que las mujeres que tienen como muchas personalidades internas y les cuesta mucho sacarlas a la luz porque solo cumplimos un rol, digamos, como mucho más pasivo. Y descubrir esta como riqueza que tienen las mujeres y la cantidad de cosas que tienen para decir y para experimentar es lo bueno que es de redescubrir estas autoras antiguas o estar publicando autoras nuevas. Esta chica de uno de los cuentos que lee las cartas, es genial, lo encontré que es maravilloso. Yo mismo me he sorprendido leyendo cartas ajenas. Ya. Y es horrible, ¿eh? Es horrible, es un trabajo que uno no debería hacer. Usted en su casa no lea correspondencia que no le corresponde, pero ese trabajo que hiciste tú de ir contando la historia a través es genial. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Lo has hecho? ¿Te gusta no leer correspondencia ajena? Pero fue una manera de conectarme con un lado más oscuro también, de que las mujeres sí podemos ser obsesas y esa chica igual es un poco mala, le termina robando la novela de Tex, y como que es un poco vengativa, y como conectarse con esas cosas como que a mí, no sé, me parecía entretenido, y también era una manera de como... Ella se siente incapaz de escribir su propia historia, y la única manera que encuentra, y es
y este otro ex ya escribió esta gran historia, ¿no? Y es como, fue la manera que encontré como para que ella pudiera como, es como, en el fondo igual es como una historia escrita por un hombre, que es una historia de guerra, y es una historia como de un Ella lo que quiere todo. Claro, y ella es como, lo único que quiere es contar la otra historia, qué pasa con la mujer, con esa mujer que él no describe, de esa novela. Entonces, no sé, fue como un recurso también que encontré para que pudiera hacerlo. No sé. No, pero es buenísimo porque uno conoce la historia de la chica que está haciendo este trabajo de leer las cartas, conoce la historia del ex, sí. Conoce la historia de la mamá de él, Sí. y conoce la historia que él estaba escribiendo. Son varias historias. Son que se como entrelazan. 5 historias en una. Sí, son como 5 historias en una. Da Pero, una novela. Sí, hay muchas historias en paralelo, pero en el fondo la que hila es la cabeza de ella. Si ella está totalmente loca y, Sí, está y obsesionada con este ex. Ni siquiera sabemos si todo esto es como tan cierto, es su mirada también, y está todo en su cabeza pasando. Es como, es una cabeza que está muy cansada y que está dándole vueltas y muy obsesiva, digamos. Y al final esa es la historia, como que son los tormentos de ella, como que más allá de lo que está pasando externamente, ella está muy atormentada. Tú tienes una excelente relación con tu hermana. ¿Con mi hermana? Sí. Sí. Hay 2 cuentos en que hay una hermana. Sí. No, hay uno que Pero tiene... no es tu hermana, obviamente. No es mi hermana. Tengo una muy buena relación con mi hermana, pero también creo que tengo muchas amigas hermanas también, que en los cuentos son un poco ellas. Hay muchas amigas como que son como un poco como hermanas. No sé si, bueno, el cuento que se llama El cuerpo, eso es como, que son como esta especie de hermanas, como casi gemelas, digamos, pero no sé si aparece tanto ella, o sea... No, iba al hecho de que... el hecho Es de una relación que me llega, sí, la de la hermandad, porque es como... que te digo que también puede pasar con las amigas, digamos, o con los amigos. No sé, es que es una relación bien peculiar, porque es alguien que en el fondo ha vivido lo mismo que tú, tuvo la misma infancia, y la infancia es como el lugar donde se genera todo. Exacto. Y hoy día justo estaba hablando a raíz de los hijos, que alguien decía como no, qué terrible ser hijo único y no sé qué. Y decíamos como qué importante es tener un hermano con el que podáis pegar a tus papás, ¿cachai? Como que podáis odiarlo un poco, como que tenía esa complicidad que no la tenéis con nadie, es como tu cómplice desde muy chico. Y me gusta esa relación. Es que es cómplice de vida. Es No es cómplice sí. de actos con los que uno puede ser cómplice con un amigo. Es el cómplice de la vida. Es el cómplice de la vida, sí. Y me gusta ese tipo de relación, me parece interesante trabajarla como literariamente, porque hay otro cuento que es Hermanos, que también tienen esta complicidad, pero ellos están totalmente alejados y la vida los alejó y lo único que tienen en común es esta tierra que se va a vender y que ya está seca, digamos. Y también es triste, pero ellos tienen eso en común, es como con alguien que tú compartes algo muy único. Puede ser que sea como tú, que estés cerca o lejos de esa persona, pero nunca vas a dejar de tener ese vínculo. Es muy fuerte. La podríamos denominar el alma gemela. Sí. Abrimos la conversación para que esto no sea un diálogo de conversos. Por favor, pregunten cualquier cosa. Los que lo leyeron, los que no lo han leído, ¿qué opinan del tema? Hablemos. Silvana, por favor. No, quizás podrías contar un poco como cuáles son tus referentes como que leíste, que estuviste leyendo, como los que te interesaron cuando estuviste en este periodo del libro. ¿Leís, no leís, cuando escribís o cómo es ese proceso? Sí, leo. Yo creo que no sé si los tengo tan asociados a la lectura y escritura, pero sí pasa que cuando uno se pone a leer un buen libro, te quieres ir a escribir. Como que algo te tira así como... es muy inspirador, pues, como el lenguaje de lo que estás leyendo. Y no sé si yo podría decir que este libro está atravesado por alguna lectura, pero quizás es muy hippie lo que voy a decir, pero hay mucha influencia del tarot en este libro. Creo que como por ejemplo el último cuento, yo lo escribí en un periodo en que estaba aprendiendo más profundamente sobre el tarot. Siempre
tengo cartas desde chica y jugaba a las cartas y me gusta, pero en un minuto dije, ya, yo quiero aprender más de esto. Y me puse a estudiar y tomé un curso y me compré libros y estaba como muy metida en este rollo. Y creo que se coló en el último cuento y que hay mucho de, quizás muy freak lo que voy a decir, pero hay mucho de la carta de la luna o la carta del sol en el último cuento. Y no sé, como que ahora me puedo dar cuenta que estaba como metida en ese imaginario de los arquetipos y en ese tipo de imágenes. Y yo creo que, no sé si podría decir como que tuve una influencia como literaria de algún libro, pero sí de muchos imaginarios y en parte estaban las cartas del tarot. Quizás muy fake la respuesta, pero... No, muy buena respuesta. Sí. Pero queremos saber qué lee Catalina. Derechamente. Tiene un epígrafe de la Pizarnik y yo creo que también me siento súper conectada con la obra de ella. Me parece como que tiene muchas imágenes y que también tiene una oscuridad que me gusta mucho. Los diarios de la Pizarnik también estuvieron ahí metidos. Me gusta mucho leer diarios de mujeres. Yo creo que eso podría decir. Ahora publicaron hace poco los diarios De la Silvia. de la Silvia. Sí, No están lo he increíbles, leído, están pero- increíbles. Y pesan como 1 kilo. Sí. Así como Pero de parte libro. así como oro, Sí. oro al tiro. Así. Primera Sí. hoja, oro. Yo ponte tú, me pasó con los diarios de la Pizarnik que es como, o sea, uno la lee y era una mujer muy atormentada Sí, desde muy mucho. chica. Sí. Y eso es como, no sé, es bonito leer diarios porque tú te das cuenta que esta intimidad como con uno mismo, porque los diarios son como estar conversando contigo mismo y es como botar todo lo que tienes en la cabeza, como vaciarte. Y ese tipo de literatura a mí me encanta porque primero te conectas con la persona, o sea, lo que tú decías que de repente lees a hombres y no sabes mucho de su vida, estás leyendo una historia, pero no te vinculas tanto con el autor. Y a mí esos tipos de libros me da lata, como que me gusta vincularme con quién está escribiendo, que me pasó cuando chica con Kafka, que leía Kafka y me encantaba saber, o sea, es demasiado necesario saber cómo era él, cómo fue su vida, la relación con su papá, o sea, es como es un vínculo que no puede separar al autor de la obra, y eso me gusta como... Ese tipo de lecturas me gustan mucho, cuando yo estoy como leyendo al otro, no solamente una historia, sino como conectándome cómo funciona su cabeza, o los tormentos que le pasaban, porque al final es como los que nos pasan a todos, ¿no? O sea, a todos nos pasa un poco lo mismo, solo que se encuentran diferentes formas creativas de poder hacer algo con eso. Y se entiende mucho mejor la obra. ¿Se O entiende sea, la mucho carta al mejor? padre de Kafka tiene otra lectura cuando tú lees una biografía de Kafka. Claro, sí, po. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y todos sus libros, po. Sí, Todos sus claro. libros se entienden mucho más Sí. desde esa mirada. Tú como escritor, los escritores son muy dados a eso. ¿Tú llevas un diario? Llevo un diario, no soy tan... Cuando chica sí, tengo cajas de muchos diarios. De toda mi adolescencia y más grande. Y que es como una época en que la cabeza empieza, como que uno se empieza a cuestionar muchas cosas. Y es como, siento que sí, los diarios son una especie de caja donde uno bota, porque no sé, como que la mente es muy heavy, es muy salvaje. Entonces hay que vaciarla y hay gente que medita, hay gente que no sé qué, hay otra gente que escribe. Y es una forma de vaciarlo y se lleva diario. Ahora no, ahora llevo un diario para mi hijo. Un diario de bebé. Sí, para él. Pero no, yo creo que mis cuentos son un poco como diarios a veces. Sí, es como una manera cuando me gusta ficcionar las cosas que me van pasando, más que escribirlas así como literalmente. ¿Ahora quedó claro? ¿Nada más? ¿Nadie más quiere preguntar algo? ¿Qué viene, qué está haciendo Catalina Infante? Muchas cosas. No, por ahora nada, estoy tranquila, acabo de sacar este libro y como que estoy disfrutando que exista y que, no sé, estoy como en un postnatal del libro, así que por el momento nada. Y no sé si vuelvo, o sea, obvio que uno nunca sabe, pero no sé si trabajaría ficción ahora, como que me gustaba mucho escribir columnas y que el año pasado estuve escribiendo para Paula.
este año he escrito en algunas partes columnas y ese formato como de no ficción me agrada y me gustaría trabajarlo más y dejar la ficción de un lado. Quedó en este libro y no sé todo lo otro. Sí, hay que agradecer que Neon Ediciones, las editoriales chicas como que chicas, Se la juegan. en el buen Sí. sentido, ¿sí? No es despectivo el término chicos, que quede claro. Ellos sí se la juegan por publicar cosas distintas, por publicar cosas nuevas. Sí. ¿Te gusta ese trabajo? Porque Sí, tú trabajas, lo agradezco tú porque- trabajas en una editorial mediana a Bueno, grande, Sí, no en una pequeña. en otro formato. Sí, pues yo lo agradezco. O sea, como escritora lo agradezco también porque yo igual siento que tengo libros muy raros. Entonces el único espacio que he encontrado para hacerlo ha sido en editoriales chicas, que son como que es como uno a uno con el editor y el editor engancha con la idea y se embarca en esta extrañeza y sabes que no lo está haciendo, la mayoría no vive de esto, lo hacen porque les gusta. Entonces es un riesgo distinto a una editorial grande. Sí. Bueno, tú Se agradece tú que llevas años estén. en esto y sabes que del libro no vas a vivir. No, Entonces también lo hiciste por gusto. sí, pues obvio, también es por gusto. Ahora a mí me gustan todos los formatos, también me gustan los grandes formatos como de tirajes grandes y de libros más formales. Creo que depende de cada proyecto. También tengo libros así, que son los de mitología con la Sonia Montesino, que son Que uno sabe de cuando lo está escribiendo la Sí, señora que es una eminencia, Sí, pero uno ya sabe que no va a ser bestseller eso. claro, sí. Es imposible. Pero sí, pues no, yo creo que sí, hay que agradecer que hay estas editoriales que son más pequeñas y que se embarcan en proyectos más extraños. También porque hay una variedad mayor. Cuando yo era chica no había tanta variedad de libros, pues no había tantas editoriales, pues eran las grandes y entonces se publicaba como bien acotado. Y ahora uno puede encontrar de todo y todos los tipos de formatos. Y eso da cabida también a estructuras distintas de literatura, o sea, como mezclada con ilustración o mezclada con libros que son de artista, por ejemplo, o no sé. A ti te gusta mucho la ilustración, tú has hecho harto trabajo de ilustración. Sí, no ilustro. No. No, con ilustradores, sí. Creo que es como un sueño frustrado. Me hubiera encantado ser ilustradora el otro Pero día. tú entiendes muy bien el... Me gusta la sí, ilustración, sí. se nota que tú lo entiendes, entiendes lo que él te está diciendo con la ilustración, que es un lenguaje totalmente distinto a este. Pero sabes que tiene un diálogo, tiene un punto en común. A mí me gusta, igual siento que lo que escribo es bien visual. Y por ejemplo me pasó con este libro que la portada es de Carola Josefa y las ilustraciones de ella me encantan. Y cuando vi esa ilustración me evocó mucho como un estado que como que lo entendía. Y es bonito encontrar ese diálogo como entre lo que escribes y lo que puede estar dibujando otro. Porque al final tienen un punto en común, aunque son dos artes muy distintas, pueden tener un punto en común. Y me pasó también con Carola Beovitz, con el que hice otros libros, que es súper lindo encontrar un partner con quien dialogar y que sientas que estás haciendo lo mismo en lenguajes distintos. Y también tuve la experiencia de hacer con Alex Jung una cosa muy friki, que es que yo leo un texto y ella hace música electrónica y canta ópera. Y es bacán, también era como una sintonía de un mismo estado con lenguaje muy distinto. Unir lenguajes. Sí, unir lenguajes. Nos quedó genial. Sí. Bueno, ¿qué le decimos a la gente para que lea tu libro? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le dices tú? Porque yo le voy a decir otra cosa. Que se animen a leerlo. Todo el mundo me ha dicho que lo lee muy rápido, así que tampoco se van a embarcar en algo ¿cómo se llama? Que no sé, que se les va a tomar demasiado tiempo para encontrar muy extraño, una experiencia también distinta. Leerlo, así que nada, ¿qué puedo decir? Que lo compren y lo lean. Quiero cumplir. A ustedes les recomendamos de todas maneras, todas somos una misma sombra, se van a encontrar con cuentos que tienen una particularidad, que es conocer a ese ser que nosotros los hombres normalmente no conocemos. Lo conocemos desde distintos puntos de vista en estos cuentos, siempre con una mirada muy intimista, que se agradece porque
Lamentablemente estamos como muy separados, los medios nos tienen los hombres allá, las mujeres acá, y como dice el título, en realidad todos somos una misma persona, Sí. no solamente todas. O, en Todes. este caso tendríamos que Te voy a poner todes. Léanlo y nos comentan. Gracias por venir. Gracias ¿A por ustedes? invitarme. No, gracias a ti. Gracias, esperamos que